Leemos en el nombre precioso de Cristo Jesús y dice, Evangelio según Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué dice su Biblia? A ver, otra vez todos, esa parte, leamos todos, dice así: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios, hermanos? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pueden tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. ¿Cuántos hemos venido para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos? Amén. Levante su mano y diga: yo he venido para oír el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Vamos a meditar sobre este tema: la verdadera finalidad de la vida. La verdadera finalidad de la vida. Hermanos, ¿ustedes creen que nosotros vivimos para comer o comemos para vivir? Es una diferencia, ¿no? Porque si en realidad nos basáramos a todo lo que es material, entonces tendríamos que aceptar que la finalidad nuestra sería como las del asadón: comer y comer y comer solo para nosotros, solo para nosotros. Pero quiero decirles, escuchen esto: a través de esta escritura el Señor Jesús quería enseñar a aquellos hombres, a sus seguidores, como aquellos que a través de las edades y las generaciones han venido oyendo la palabra de Dios, como hoy nosotros estamos aquí para escucharla. Él nos quiere enseñar la verdadera finalidad de nuestra vida. ¿Usted cree que la verdadera finalidad de la vida de nosotros es solamente lo material? ¿Es solamente pagar una casa, pagar los carros del año, o pensar solo en lo material? ¿Usted cree que esa es la principal finalidad de nosotros, hablando en cuanto a la vida que Dios nos da? ¿Verdad que no? La Biblia muestra, escuchen esto, la Biblia enseña de personas que se enfocaron toda su vida en lo material. Se enfocaron solamente en pensar en ellos como materia, pero no se regalaron siquiera 2 o 3 segundos de su existencia para pensar que en realidad no solamente son cuerpos o eran cuerpos humanos, sino que también eran almas, eran un ser espiritual. Entonces, esto es lo que ilustra la palabra de Dios. Para entender esto acerca, hermanos, que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee, como dice la palabra del Señor. Esto debemos de entenderlo como que los bienes materiales en realidad
no garantizan la vida. ¿Es cierto eso, sí o no? Los bienes materiales no garantizan la vida. Y no solamente tenemos ejemplos con casos que han sucedido en la actualidad de archimillonarios que se acostaron a dormir en una cama muy suave, una cama científicamente muy sofisticada, y se acostaron a dormir y resulta que al otro día, cuando les fueron a despertar porque era la hora de su leche, ya no despertaron, se fueron. ¿Comprende? Y los millones y millones de millones que tenían en el banco se quedaron. ¿Qué pudieron hacer o qué pudo hacer su dinero, sus bienes materiales? ¿Qué pudieron hacer por aquel desdichado hombre? Absolutamente nada. ¿Están comprendiendo? ¿Están comprendiendo, hermanos? Entonces, el Señor está enseñando esto porque dice que vino de en medio de la multitud una persona que le dijo, un hombre que le dijo: maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo, porque me está haciendo trampa y no me quiere dar lo que a mí me corresponde. Y el Señor le dijo: oye, ¿tú crees que yo la vengo a hacer de notario público aquí o qué? ¿Tú crees que yo vengo a partir los terrenos? ¿Tú crees que yo a repartir herencia material vengo? Dijo: no, yo más bien traigo la herencia espiritual. Yo vengo a hablar de algo mucho más importante que una casa, que un carro, mucho más importante que cualquier cosa que puedas llegar a tener en esta tierra. ¿Cuántos levantan su mano y dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Entonces, esto nos enseña. El Señor dijo: porque la vida del hombre no depende de los bienes, no consiste en los bienes que posee. Aleluya. En otras palabras, la vida es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Con doctores o sin doctores a tu lado, cuando te llegue la hora, dice Dios: a este le tocó y vámonos. Amén. Señor, pero yo tengo aseguranza y de la buena. Casi oigo a Dios decir: ¿y eso a mí qué me importa? La vida de los hombres no consiste en los bienes que posee. Yo conozco hermanitos, hermanitas que les han dado inclusive días para morirse y no se mueren. ¿Está comprendiendo? Yo conozco una mujer, hermanos, que una mujer llena de Dios, la hermana Mirna la conoce. Una anciana que nunca faltó a los retiros donde íbamos a la montaña. Una mujer de Dios, miren, una mujer que yo me recuerdo, nos íbamos a la montaña, hermanos, una temperatura fría. Allá en las partes altas de California neva, hay nieve, y cuando es el tiempo es terrible el frío, creo que bajo cero. Me recuerdo que en una temporada nos tocó un retiro y fuimos. Y cuando a mí me gustaba llegar temprano al santuario, les decía a las mujeres: hermanas, por favor, es a las 5 de la mañana que empieza la actividad. Mire, a las 3 de la mañana ya estaban las mujeres orando, llorando y una gritadera bajo el poder de Dios allí. Y ya se habían bañado. Y yo me encontraba con esa mujer. A mí me gustaba llegar temprano. Llegaba a las 4 de la mañana al santuario y me decía: hermano, ya estoy aquí, ¿cómo me ve? Ya me bañé, me dice, y ya no alcancé agua caliente. Me tuve que bañar en agua fría. Y me decía: pero mire, dice, mire, esta es la bendición de mi Padre Celestial. Oiga, hermano. Y ella me contó, me dijo: mire, el Señor me sanó de cáncer. Y dice que fue a su doctor. Ella no quería ir, pero su hijo tenía aseguranza y la incluyó a ella. Y le dijo: mamá, tiene que ir al doctor. No tiene que pagar nada, mi aseguranza la está cubriendo. Y ella fue. Y dice que le sacaron sangre y le dice al doctor: venga, porque para dentro de no sé cuántos días le vamos a dar los resultados. Y cuando fue, el doctor la estaba esperando. La estaba esperando el doctor, oiga eso. Y dice que cuando llegó, el doctor la sentó allí en esa cosa donde las examinan y le dijo: señora, usted tiene cáncer. Ella se levantó de la cosa esa donde sientan a los pacientes y dijo: imposible, doctor, le dijo. Y el doctor se quedó admirado y le dijo: ¿y por qué cree que es imposible? No, no puede ser, dijo.
¿Dónde sabe usted que yo tengo cáncer? Porque examinamos su sangre. Los análisis dicen que usted tiene sangre, tiene cáncer. Y dijo ella, no puede ser, esto es imposible. ¿Y por qué? Le dice el doctor, porque yo tengo la sangre de Cristo. ¡Es tremendo! Oiga, el doctor se rió. El doctor se rió y le dijo, no señora, por favor, tiene que recibir la atención, usted tiene cáncer. Y dijo, no señor, yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer. Y dice que en ese momento, cuando ella se bajó de esa cosa, ¿cómo se llama esa camilla, hermanos? Donde ponen a los pacientes. No se preocupe si no sabe, gloria a Dios, porque nunca se va a sentar ahí usted.